Bendiciones mis amados, reciban un saludo muy especial como siempre. Hoy continuamos con nuestro tema Resplandor de la Gloria de Dios. Este tema lo hemos basado en el capítulo 6 del libro de Isaías. El propósito, el fin, es llegar a la exclamación del profeta en el verso 8, cuando él dice, Señor, heme aquí, envíame a mí. Hoy estaremos viendo versículo 4 al 7. Quiero recordarles que nuestras tres primeras enseñanzas están ahí en el canal de YouTube, Iglesia Cristiana Monte de Jehová, Isaías 2:3. Así que si alguien quiere ponerse al día en este estudio del capítulo 6 de Isaías, es simplemente ir al canal y ver nuestros tres primeros videos anteriores. Ahora, hoy, como les digo, vamos a ver verso 4, 5, 6 y 7. Y quiero hacerlo, como siempre, sustrayendo algunas lecciones importantes para nuestras vidas. El domingo que viene, domingo 4 de mayo, terminamos nuestro estudio. Bien, verso 4, el profeta nos dice, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Quiero, mis hermanos, en primer lugar, definir lo que son los quiciales. El quicial o los quiciales son el marco de madera que afirma la puerta por medio del perno y la bisagra, y es lo que hace que la puerta se abra y se cierre. Recordemos, mis hermanos, que aquí el profeta está hablando de una manera metafórica, pero el quicial es eso, el marco de madera, mis hermanos, que afirma la puerta por medio de ese perno o esa bisagra que hace que la puerta se abra o se cierre. Y dice la palabra, mis hermanos, en el verso 4, que el templo se sacudió de una manera tan fuerte, que parecía que la misma presencia de Dios, mis hermanos, estaba moviendo toda la estructura del templo. Dice, mis hermanos, ahí en el verso 4, que las puertas se estremecieron. Y vuelvo y lo repito, como si Dios mismo estuviera sacudiendo toda la estructura del templo. Y mis hermanos, es interesante porque a través de la Biblia nosotros vemos cómo hay reacciones físicas de elementos, mis hermanos, que no tienen vida. O sea, estoy hablando de objetos, de elementos, hermanos, inertes, y cómo son también, mis hermanos, sacudidos por la misma presencia, por la misma gloria de Dios. Es interesante que no solamente nosotros como personas podemos experimentar reacciones ante la presencia y la gloria de Dios, sino que a través de la Biblia vemos ciertos objetos, ciertos elementos, seres inertes como las montañas, como las rocas, que aún se estremecen cuando Dios manifestó su gloria y manifestó su presencia. Tenemos un ejemplo en el Nuevo Testamento cuando en Hechos capítulo 2 nos habla la palabra del Señor del descenso del Espíritu Santo. Y dice la palabra que antes de que el Espíritu Santo descendiera ahí en el día de Pentecostés, dice que hubo un fuerte viento. O sea, noten ustedes eso, hermanos, que aún estremeció y estremecía el lugar donde ellos estaban. Y ahí en el Antiguo Testamento vemos claramente cómo estos seres inertes, objetos que no tienen vida, también se ven, mis hermanos, en una reacción ante la gloria y la presencia de Dios. En Éxodo capítulo 19, versículo 18, dice la palabra, todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre el fuego y todo el monte se estremecía en gran manera. En este versículo vemos dos cosas que Isaías está diciendo en el versículo 4. Él está hablando de humo y que las puertas se estremecieron. Y en este capítulo estamos viendo exactamente lo mismo. Dice la palabra que el monte Sinaí humeaba y todo el monte se estremecía en gran manera. Cuando Dios manifestaba su gloria allí en el tabernáculo, en el monte Sinaí, parecía, mis hermanos, que el monte temblaba. Parecía, no parecía, sino que el monte temblaba y dice la palabra que el monte humeaba. Y decía en un mensaje anterior que
tan tremenda era la gloria de Dios que él manifestaba, que el mismo pueblo le decía a Moisés, Moisés, acércate a la gloria de Dios, habla con Dios y lo que Dios diga nos lo hace saber, porque ellos sentían, mis hermanos, que ante esa gloria, ese resplandor, ellos iban a morir. Y era así. Aún Dios había dicho que ninguna bestia o algún animal podía acercarse a la montaña y tocarla porque moriría inmediatamente. Entonces estamos viendo en primer lugar cómo seres inertes se estremecen ante la misma presencia de Dios. Y esto, mis hermanos, es para pensar que a Dios todo le pertenece. A Dios le pertenecen los seres vivos, le pertenece aún las cosas inertes. Recuerde que la misma palabra nos enseña que Jesús creó las cosas por medio de Él y para Él. Todo le pertenece a Cristo, todo le pertenece a Dios. Y ante la presencia de Dios, pues mis hermanos, y al ser todo creación de Dios, todo tiene reacción ante Él. También dice la palabra, mis hermanos, hablando escatológicamente hacia un futuro. En Zacarías 14:4 nos dice que cuando el Señor se manifieste o manifieste su presencia o Él coloque sus pies sobre los montes, sobre el monte de los olivos, va a suceder algo. Mire lo que dice a través del profeta Zacarías. Jehová afirmará aquel día sus pies sobre el monte de los olivos y el monte de los olivos se va a quebrar en dos. Noten ustedes la reacción ante la presencia de Cristo en el monte de los olivos. Y dice la palabra que el monte de los olivos se partirá en dos. Aquí estamos viendo, mis hermanos, que eso lo produce es nada más y nada menos que la misma gloria y la misma o el mismo resplandor de Él. Nahum capítulo 1, versículo 5, dice, los montes tiemblan ante Él. Dice, los montes tiemblan ante Él y dice, y aún, o los collados se derriten, la tierra se conmueve ante su presencia. La tierra se conmueve, mire, inclusive está hablando de una emoción, la tierra se conmueve. Recuerde que por ahí la palabra también nos dice en el Nuevo Testamento que aún la tierra gime con dolores de parto, esperando el día de la restauración o el día de la redención. Y el Salmo 114, versículo 7, finalizando, dice este punto, a la presencia de Jehová tiembla la tierra. Notemos, mis hermanos, el mensaje o la lección que quiero transmitirle es que no solamente nosotros, los seres humanos, nos vemos, digamos, afectados por la gloria y la presencia de Dios, sino que aún los seres inertes, las cosas que no tienen vida, se estremecen ante su gloria. Ahora, el verso 5 dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey de la Gloria. Quiero que miremos la expresión, ay de mí que soy muerto. Una de las cosas que podemos ver es que antes de que Isaías pudiera tener esta visión de la gloria de Dios, Isaías predicaba. Isaías hablaba al pueblo el mensaje que Dios impartía. Y vemos que Isaías era obediente independientemente de la clase de mensaje que él le daba al pueblo. Recordemos que Dios a través del profeta les daba un mensaje de juicio, les daba también un mensaje de esperanza a la nación de Judá. Y vemos, mis hermanos, que el profeta lo hacía. El profeta era muy obediente al impartir el mensaje, en obedecer. Pero aquí estamos viendo que ante la realidad de la gloria de Dios, Isaías, hermanos, lo digo y es un pensamiento mío, es que posiblemente él tenía el concepto de que él era un buen predicador, de que era un buen profeta. Él tenía un concepto de sí mismo muy bueno, pero ante la gloria de Dios, él pudo ver una realidad, que era un hombre inmundo, que era un hombre hasta inútil, inservible, porque ante la misma presencia, ante la misma gloria de Dios, él quedó al descubierto, quedó desnudo y se sintió un hombre miserable.
Él dice, ay de mí que soy muerto. ¿Y cuántos de nosotros muchas veces no tenemos un concepto muy bueno de nosotros? A veces nosotros creemos que somos buenos predicadores, que somos útiles en el ministerio. Y yo quiero decirles, mis hermanos, y de pronto bajarlos un poquito de esa nube, y también es para mí, es que, mis hermanos, si nosotros servimos a Dios, servimos es por su gracia, servimos es por su misericordia. Muchos creen, mis hermanos, que el fruto de la obra es por sus propios recursos, por su propia sabiduría, por sus propias estrategias. Y cuando Dios decide revelarnos, o si Dios decidiera revelarnos un poquito de su gloria, regalarnos un poquito, un destello de su resplandor, creo que como Isaías, hermanos, nos sentiríamos inútiles e inservibles. Inútiles, hermanos, es la palabra. Nos sentiríamos, hermanos, que realmente lo que hacemos y lo que nosotros hemos logrado hasta aquí es por la gracia y es por la misericordia de Dios. Ahí es donde, mis hermanos, el ego, ahí es donde la autosuficiencia quedaría totalmente desboronada. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, la gloria de Dios solamente pone al descubierto lo frágil que somos ante su presencia. Y dice, ay de mí que soy muerto. Recordemos, mis hermanos, en el mensaje anterior que ante la gloria de Dios, hermanos, ante ese resplandor, aún otros hombres, aparte de Isaías, pudieron experimentar exactamente lo mismo. En Juan capítulo 1, versículo 17, cuando Juan recibe su revelación allí en la isla de Patmos, él dice que cuando vio a Cristo ya en su estado de gloria, dice, y cuando lo vi caí como muerto a sus pies. Juan está experimentando la misma gloria, la misma experiencia del profeta, pero se está llegando a lo mismo. Tanto Isaías como Juan sintieron morirse ante su presencia. Y Juan dice, caí como muerto. Y dice Isaías, ay de mí que soy muerto. Aún Daniel, mis hermanos, en sus visiones, él dice que cuando vio este ser con apariencia de hombre, que era el mismo Cristo, él dice ahí en Daniel capítulo 10, versículo 9, caí como dormido, como muerto. Y dice la palabra, con mi rostro en tierra. Y es así, mis hermanos. Aún nosotros no podemos levantar nuestros ojos, podemos levantar nuestro rostro y dirigirnos cuando Dios revela su gloria. Recordemos cuando los serafines, o nos dice la palabra en el mensaje anterior, que con dos alas cubrían sus rostros, porque ellos se sienten indignos, hermanos, de mirar el rostro de Dios. Recuerde lo que dice Éxodo capítulo 33, versículo 20, cuando Dios decidió darle una experiencia a Moisés en el monte de su gloria. Él le dice, ponte en tal lugar a cierta distancia y yo pasaré, pero mi rostro no lo vas a poder ver, porque no hay en la tierra hombre que vea, o no hay ser mortal, no hay un ser mortal que vea mi rostro y pueda seguir viviendo. Eso lo dice Éxodo 33, versículo 20. Entonces, mis hermanos, tan fuerte fue la experiencia de este profeta, mis hermanos, que sintió la inutilidad, lo inservible que él era ante la presencia de Dios. Entonces, mis hermanos, que este versículo que acabamos de leer nos sirva para entender, mis hermanos, que nosotros somos instrumentos en las manos de Dios, es por su gracia, es por su misericordia. Nuestra inteligencia, nuestra sabiduría, nuestros talentos, nuestros dones, hermanos, ante la presencia de Dios no son nada. Y no son nada, mis hermanos, porque si Dios no decide, mis hermanos, usarnos, nosotros no estaríamos aquí en el ministerio. Es por su amor, es por su gracia. Seamos humildes en reconocer, mis hermanos, de que nosotros no le estamos haciendo un favor a Dios.
Nosotros no le estamos haciendo un favor a Dios porque predicamos, porque visitamos. No, mis hermanos. Es más, nosotros no fuimos creados, hermanos, para eso. Nosotros fuimos creados para la alabanza de su gloria. Eso lo dice también el profeta Isaías. Fuimos creados para adorar a Cristo, ¿verdad? Ya si nosotros servimos, si nosotros hacemos algo, participamos en un ministerio, es porque a Dios en su beneplácito se le ha ocurrido utilizarnos. Recuerde eso, mis hermanos, que es el hombre para que tengas de él memoria. Ahora, mis hermanos, el verso 6 dice: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Y aquí hay algo interesante, mis hermanos. Dice la palabra: y tomando un carbón encendido sobre el altar. ¿Cuál altar, mis hermanos? Aquí hay una sombra, aquí hay una figura de lo que Cristo haría años después en la cruz del Calvario. Muchos años después en la cruz del Calvario. Noten ustedes, mis hermanos, que uno de los serafines toma un elemento que es el carbón, pero él lo toma del altar del sacrificio, ya haciendo una alusión del propósito, del plan divino de Dios de enviar a su Hijo Jesucristo y ofrecerlo en el monte Calvario, ofrecerlo allí en el altar del Calvario como ofrenda para nuestros pecados. Así como ese elemento, el carbón, que es el residuo de lo que queda después del fuego, mis hermanos, dice la palabra que Isaías sintió cuando ese serafín voló y hizo algo interesante que vamos a ver más adelante en el verso 7. Pero aquí lo único que quiero es mostrarle que es solamente, mis hermanos, aquí Isaías contemplando una figura de cómo a través del sacrificio de Cristo en el altar de Dios, en el altar del Calvario, a través de su sangre nos iba a limpiar de nuestro pecado. Recuerda, hermanos, que Cristo tomó nuestro pecado y lo echó sobre sus espaldas. Por eso el mismo profeta dice, hablando de Cristo: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas hemos sido curados. Así que entonces cuando el verso 6 dice: y voló hacia mí uno de los serafines y tomó en su mano un carbón encendido, solamente aquí se está hablando de que más adelante, muchos años más adelante, vendría Cristo y se ofrecería en la cruz del Calvario. Y a través de su sangre nos limpiaría de todo pecado. Como lo dice 1 de Juan 1:7, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Así que, mis hermanos, aquí estamos viendo una enseñanza muy interesante. Ahora, mis hermanos, el verso 7 dice: y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, toco tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Ahora, mis hermanos, cualquiera podría decir que cuando Isaías contempló la gloria, pues él lo dijo como en un estado de humildad: ay de mí, que soy hombre inmundo, que soy hombre pecador. Tal vez lo dijo en un sentido, mis hermanos, como dando a entender de que sí, que pues él no era el mejor, pero realmente, escúchalo bien, realmente Dios tuvo que limpiar su pecado. Dios tuvo que limpiar sus labios. Dios tuvo, mis hermanos, que hacer algo en el profeta. Y es que este profeta, aparte de que estaba siendo renovado en su ministerio, estaba siendo transformado totalmente. Tal vez nosotros decimos: yo no he fallado, yo no peco, yo ya no miento, no robo, ya Dios me sacó de los vicios y siento que no tengo pecado. Mentiras, mis hermanos, porque ante la gloria de Dios, como el profeta, si a Dios le placiera revelarnos también ese destello, esa pequeña revelación de su gloria, creo, mis hermanos, que nosotros nos sentiríamos, mis hermanos, viles, pecadores. Porque aún dentro de nuestro corazón, aún dentro de nuestro hombre interior, aunque no lo creamos, hay cosas que están estorbando, hay cosas que están obstaculizando el propósito de Dios en nuestras vidas. Por eso David decía: examíname, oh Dios, y conoce mis pensamientos. En el Salmo 137, creo que ahí a la mitad del Salmo, él dice: examíname, oh Dios, y conoce mis pensamientos, y ve si en mí hay pecado. Y si lo hay, apártalo, quítalo
y hazme caminar por el camino recto. Creo que es el Salmo 137, 139, mis hermanos. La idea es corroborar y esto, pero en eso creo que es en el Salmo 139. Entonces, tenemos que, como el salmista, decir, examíname, oh Dios. Examíname, oh Dios, porque tal vez yo tengo como que la idea, como el mismo profeta, que soy, mejor dicho, soy un santo, soy tan perfecto, que aún siento que no he pecado, y como siento que no he pecado, pues como que tengo la autoridad de señalar el pecado de los demás. Noten ustedes esto, mis hermanos. Isaías había denunciado el pecado al pueblo. Ahora él como profeta se ve expuesto ante la gloria de Dios en la misma condición de lo que él les había señalado a los pecadores. Quiero decir, mis hermanos, él había denunciado el pecado. Él les había dicho, impíos, están llenos de iniquidad, acérquense al Señor. Pero cuando él, en el verso 7, tiene esta experiencia del resplandor de la gloria de Dios, se está sintiendo exactamente como uno de ellos. Se siente igual de miserable, se siente igual de impío, se siente que está haciendo la misma que iniquidad, se siente tan pequeño, se siente tan inútil, mis hermanos, que él siente, como dice ahí el versículo 7, él siente, mis hermanos, que va a morir. Él siente que va, mis hermanos, a desaparecer, porque eso es lo que Dios trae a nuestro corazón cuando revela su gloria. Isaías se dio cuenta ante la gloria de Dios que no era nadie, que era una persona hasta indigna, se sintió indigno, mis hermanos. Y yo quiero llevarlos en este día a que nosotros podamos reflexionar, a que nosotros podamos, mis hermanos, ante la gloria, ante la presencia de Dios, sentir, mis hermanos, esa misma condición de lo miserable, de lo pecaminoso que somos nosotros. Y creo que tenemos que tener esa humildad de reconocer que debemos tener esa humildad para reconocer que cada día necesitamos de la gracia, necesitamos de su misericordia, necesitamos de ser transformados, de ser renovados. Como decía mis hermanos, por eso les invito a ver las otras enseñanzas. No es solamente conformarnos con que ya nosotros, mis hermanos, Dios nos ha dado un don y de ahí no vamos a pasar. No, cada día tenemos que ir renovando nuestras fuerzas. Cada día necesitamos más de Dios. Cada día el deseo de Dios es llenarnos, es darnos más cosas, porque Dios desea hacer prodigios, Dios desea hacer maravillas, y sobre todo, mis hermanos, Dios a través de nosotros quiere que las personas que no le conocen puedan acercarse a Él. Mis hermanos, yo siempre he dicho, mire, inclusive lo escribí aquí, el poder de Dios no es para levantar nombres, el poder de Dios es para levantar el nombre y ensaltar el nombre que es sobre todo nombre, a Jesucristo. Hoy hay ministerios, mis hermanos, que se conocen solo por nombres, solo, mis hermanos, por fama, solo por popularidad, solo por protagonismo. No, mis hermanos, el poder de Dios es para ensaltar el nombre de que es sobre todo nombre. Aquí tenemos en el Antiguo Testamento, tenemos un ejemplo muy vivido de David. David, cuando se enfrentó al gigante Goliat, él no se enfrentó, mi hermano, porque él quería ser reconocido o salir en el periódico del tiempo, en las noticias, como un joven valiente. No, él se lo dejó claro al gigante Goliat. Hoy el pueblo, hoy ustedes van a saber, no que David es la superestrella, es el superhéroe, no. Hoy la gente va a reconocer quién es Jehová de los ejércitos. ¿Quién es el Jehová? ¿Quién es Jehová? A él será el reconocimiento. Hoy el gigante será destruido, y al ser destruido el hombre tendrá que reconocer a Jehová de los ejércitos. Nosotros somos simplemente un vaso. Nosotros solamente somos, hermanos, un instrumento que Dios en su beneplácito decidió escogernos, y por eso debemos sentirnos honrados. Debemos sentirnos, mis hermanos, que a pesar de que no somos nadie, Dios nos ha tenido en cuenta. Mire, mis hermanos, el ministerio, el don no se forma en una plataforma. El ministerio, el don no se forma en el púlpito.
el ministerio, el don, se forma en la intimidad con Dios. Hay muchas personas que creen, hermanos, que con lucirse en el púlpito, ya, no, mis hermanos, el púlpito no es un lujo, el púlpito es un privilegio. Y ese privilegio Dios lo da cuando nosotros, mis hermanos, estamos primeramente en la intimidad. Recuerden las palabras, mis hermanos, ahí en el Nuevo Testamento, las palabras, mis hermanos, cuando la Biblia nos enseña que nosotros debemos de entrar a nuestro aposento y cerrar la puerta. Cuando nosotros oremos, no lo hagamos en público, sino que entremos, cerremos la puerta y Dios que está en lo secreto, ¿qué va a hacer? Nos va a recompensar en público. O sea, para ver la recompensa, para ver el respaldo de Dios en el púlpito, en la plataforma, en el lugar donde nosotros estemos enseñando la palabra, primeramente tenemos que pasar por la intimidad. Tenemos que tener, hermanos, comunión con nuestro Dios. Hoy hay mucho profesional del púlpito, hay mucho profesional en las plataformas, gente que sabe hablar, hay gente que se sabe expresar muy bien, pero no tiene nada de intimidad, solamente ego, solamente egocentrismo. Pero yo quiero invitarle a través de esta palabra que si Dios decide revelar su gloria, regalarnos un poquito de su destello, vamos a sentirnos delante de Él al descubierto, totalmente desnudos, y vamos a llegar a la conclusión lo inútil, lo miserable, lo pecaminoso que somos. Que Dios nos ayude, mis hermanos, y ahí estaremos el otro domingo, ya finalizando nuestra enseñanza con la expresión en el verso 8. Señor, heme aquí, envíame a mí. Bendiciones, un abrazo muy especial y ahí estamos.